nosotros tenemos toda una perspectiva, digamos, en relación al planteo de crecimiento del área estratégica de salud, de ir formando a los compañeros y compañeras de las distintas seccionales que quieran avanzar en el convenio en lo que es la política sociosanitaria. 2012-2013 empezamos a ensayar una nueva forma de llegar a dar la formación permanente generando actividades con compañeros y compañeras que no sean solamente del sector salud. Es nuestra apuesta. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos en debate todo el tiempo que la salud no es solo, digamos, pertenencia de quienes trabajen en el sector, o no son solo los compañeros que trabajan en el hospital los que pueden dar el debate de la salud que necesita nuestro pueblo, sino que las condiciones en las que se vive hace que uno tenga determinado nivel de salud y otros estén desfavorecidos en el acceso a la atención de la salud o a tener una calidad de vida digna. Entonces todo ese gran paquete que va definiendo las condiciones de vida entran en el concepto de disputar la salud para el pueblo, desde la perspectiva sociosanitaria. La formación como un instrumento, ese es el objetivo desde lo político, digamos, ¿no? Que se hagan acciones que tengan que ver con problemas sentidos por los compañeros, ¿sí? O definidos por el equipo de la seccional o por una organización con la cual nosotros nos estamos alianzando, y que eso dé, digamos, una cantidad de asistentes a las actividades que proponemos, que se dé un debate y que sirva para, el objetivo, digamos, es que sirva para modificar la política pública en el ámbito local o como insumo para el ámbito provincial. Nosotros tenemos un trabajo gremial importante, pero además tenemos un gran trabajo territorial. Y tenemos, por ejemplo, un centro cultural en un barrio donde nos están pidiendo a gritos una capacitación que tenga que ver con la educación sexual de los adolescentes. O sea, eso podría entrar, por ejemplo, dentro de ese marco. Totalmente. Es el convenio que establece que entre ambas partes, ¿sí?, se inicia un proceso formativo con nudos conceptuales, ¿no? Con ejes temáticos. Esos ejes temáticos son tan amplios, pero tan amplios, que nos permite a nosotros poder tomar los problemas más pequeños o los más grandes. Una problemática chiquita sirve de ejemplo para las problemáticas generales más amplias. Los ejes son, por ejemplo, los ejes amplios, ¿sí? Hay todo un eje que habla en relación a salud pública, ¿sí? ¿Qué es la salud? ¿Cuáles son los condicionantes o determinantes de la salud? Que eso es en términos conceptuales. Nosotros a los compañeros en cualquier actividad que sea, por ejemplo, si vamos a hablar de derechos en relación al cuidado, qué sé yo, cuidado de nuestro cuerpo, por ejemplo, en función de las relaciones sexuales, digamos, lo que sea, ¿sí? Uno debiera partir de poner en común, bueno, qué perspectiva de salud tenemos. Nosotros crecimos como ATE y organización social de la mano. De hecho, cuando nosotros tenemos una movilización de ATE, los compañeros de la organización social vienen, y cuando los compañeros de la organización social tienen alguna problemática por la cual hay que pedir colchones y demás, o una inundación o lo que sea, todos acompañamos. Como las dos cosas crecieron de la mano, quizás la articulación con la organización social en este caso puede ser mucho más importante que en otros casos. Totalmente. Para nosotros, digamos, es en las distintas experiencias que tenemos con las seccionales, aquellas que mayor desarrollo en lo territorial tienen, mayor utilización de la herramienta. Sí, porque la educación lo que nos permite es crecer rápidamente en la organización. ¿Sí? Si vos acompañás digamos, ese proceso, brindás herramientas todo el tiempo para que los compañeros puedan organizarse y tener una relación directa con nuestra organización. El convenio plantea un formato administrativo, ¿sí? Ese formato administrativo tiene que dar cuenta de
en el año 6 actividades formativas. Damos cuenta de la justificación de por qué elegimos ese tema. En la justificación también explicamos cómo lo entendemos, qué se produce, si es un problema, por ejemplo, por qué se produce, no sé, el maltrato hacia las mujeres, ¿no? Si, no sé, un eje puede ser que laburemos violencia y después violencia de género, ¿no? Entonces tendremos que justificar ahí, bueno, por qué ese tema en esta localidad, qué es lo que sucede con esta realidad, si como organización estamos teniendo alguna línea o no, o si nos interesa visibilizar para después tender hacia alguna línea de acción o de formación. ¿Son 6 temáticas distintas o 6 actividades que pueden... 6 actividades. ¿Por qué te pregunto eso? Sí. Ezeiza quizás es un poco más chico. No tanto, pero este en Echeverría es grande y tenemos mucho trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga una capacitación en el Toro Arce, que es el Teatro Cultural que te digo, y a su vez después haga otra el 9 de abril, que es la otra punta. No la voy a poder hacer el mismo día. No. Pero puede que necesite la misma temática en los dos lugares. En el convenio, nuestro margen de acción es por región sanitaria, ¿sí? Entonces, ustedes la utilización de dónde hacen las actividades es en función de las prioridades que establezcan como seccional, ¿sí? Pueden ser todas en Ezeiza, pueden ser en distintos lugares de la región. Puede ser la misma actividad en distintos espacios, la planificación, ¿sí? Con distintos días. Se justifica el tema y el problema, se plantea un objetivo, qué queremos lograr con esta actividad. Se da cuenta de a quiénes vamos a convocar. Puede ser que las actividades las den, ¿sí?, los compañeros y compañeras de la seccional, o que inviten a otros actores a dar la actividad. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, se me estaba ocurriendo, nosotros tenemos una serie de comedores y de merenderos. Y a su vez tenemos vinculación, porque la seccional nació de esa manera, con mucha gente de SENASA. Entonces yo pensaba que la salud también tiene que ver con la alimentación de la sociedad que se alimenta en los comedores, y también con las personas que se ocupan de hacer la comida de esos comedores, de esos merenderos. Entonces, otra de las actividades podría llegar a ser esa. Y en eso pensé cuando te pregunté si era una misma temática en distintos lugares, porque los comedores están repartidos en distintos lugares. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer una capacitación sobre la alimentación en esos lugares, bueno, estaríamos haciendo un golazo. Claro, porque vos podés hacer con una cantidad de participantes fijos que deberían participar siempre en las actividades, o podés hacer con una cantidad de participantes a elegir para esa actividad. O sea, en ese sentido no habría problema trasladar el curso para distintos lados. Y la idea sí es eso, lo que decía Mechi, es compartirlo entre los trabajadores y lo territorial. O sea, juntar todo y poder ir trabajando en eso. Está buenísimo. O sea, yo creo que sí vamos a poder hacer una actividad por mes. ¿Qué tenemos que tener, digamos, nosotros, que no podemos perder de vista? Es que es una herramienta formativa, ¿sí? Que nosotros la ponemos a rodar para crecer en la organización, ¿sí? Pero al ser una herramienta formativa, nosotros tenemos que dejarle al compañero y a la compañera que asiste a esas actividades, una línea de pensamiento, ¿sí? Una forma de modificar la realidad también. O sea, por qué pensamos que lo que estamos charlando se produce y cómo podemos resolverlo. La idea es que a nosotros nos permita mostrar también o ver de qué forma utilizamos esa actividad para alianzarnos lo más posible para el cambio que queremos hacer. ¿Sí? Cuando hablabas de profesionales que tenían que ver con esto, qué sé yo, y teniendo en cuenta las falencias de los barrios, nosotros acá tenemos una profesional con un trabajo muy interesante desde lo social en HIV, que es la doctora Milesi. La doctora se la puede convocar a que dé una charla, nosotros la trasladaríamos. Puede dar una charla, hacer una actividad. ¿Se pueden hacer talleres? Sí, el formato es amplio, flexible. Yo creo que eso en lo territorial, por ejemplo, para seguir ejemplificando, en el barrio La Victoria, que es un asentamiento,
Entonces los vecinos están construyendo ellos la unidad sanitaria, que vamos recaudando fondos de distintas actividades que hacemos los fines de semana. Por ejemplo, no sé, el fin de semana pasado yo me fui y conseguí algunos pollos, otros compañeros también, y bueno, hicimos un parripollo y vendimos todos los pollos, y bueno, y esa guita la vamos juntando y la vamos metiendo en materiales para la obra. Así se van dando un montón de cosas. Bueno, a través de alguna gestión estamos viendo si esa unidad sanitaria puede ser provincial, porque el intendente, por ejemplo, no quiere abrir una unidad sanitaria ahí porque, bueno, primero quiere que se paguen los terrenos. Y la idea sería, por ejemplo, en el barrio La Victoria, cuando uno habla, pues hablar de todo el sistema previsional, ¿no es cierto? Por ejemplo, y después, bueno, esto de poder llegar a todo el barrio de esa manera. Sí, la idea es, le venía contando yo a ella de nuestro desarrollo territorial, y la idea sería convocar ampliamente a la sociedad de cada barrio. Claro. Para acercarlos a la organización territorial y además para llevarles soluciones. Hacer Son barrios que algo tienen bien 10 amplio. millones de carencias, con lo cual a ellos les sirve cualquier tipo de capacitación y de formación que puedan tener. Y por otro lado, nosotros en cuanto a lo organizativo también nos sirve. Vamos a hacer esto de que ustedes nos puedan dar cuenta de la realidad en la cual están tejiendo, digamos. Hacer un diagnóstico, ¿sí?, en materia sociosanitaria, digamos, o de salud. Tenemos 3 distritos, que es Ezeiza, Esteban Echeverría y San Vicente, con 3 realidades diferentes. La realidad de San Vicente con un hospital municipal, en un distrito que no es el conurbano bonaerense. La realidad de Ezeiza con un hospital provincial, altamente ligado con la actividad privada, el nombre del hospital, el que puso la plata para el hospital y el que maneja el hospital aliado con el intendente, un empresario, un mega empresario que es Dornequian, dueño de la concesión del aeropuerto desde la época de Menem, es quien puso la plata para hacerlo, quien lo equipó, quien tiene los negocios, y el hospital lleva su nombre. Como no puede ser de otra Claro. manera. Y una realidad en Esteban Echeverría con un hospital municipal a punto de provincializarse con el hospital del Bicentenario, marcado con una de las obras que puso el gobierno nacional La Plata, que está, supongo que a terminarse el año que viene. No, 2015, 2016 más o menos está previsto el final de 2015, Claro. 2016. O sea, un hospital acá muy chiquito que va a cambiar a un mega hospital que va a ser cabecera de todo lo que es la zona sur, y con la realidad que implica la salud. O sea, nosotros siempre vimos desde lo que es el gremio que la salud es una delegación que tienen los gobiernos provinciales con los intendentes. La realidad es diferente porque obviamente al haber hospitales provinciales y municipales los sueldos son diferentes, las políticas sanitarias son diferentes, los negocios son diferentes, lo que no es diferente que el que lo paga siempre es el mismo. Exactamente. Acá hay mucha actividad privada en lo que es salud. Acá más que en Ezeiza, la actividad privada de la clínica Monte Grande, una clínica privada que cada vez está copando más el distrito. Antes era una clínica, ahora es una clínica, hay 50 Delegaciones de la clínica con laboratorio, con centro de diálisis, kinesiología, rehabilitación, todo. Vos llegas al hospital hoy todavía municipal en Esteban Echeverría, y tenés una ambulancia para 350.000 habitantes. Pues exactamente, o sea, tenés por ahí obras importantes en el hospital, supongo que yo por momentos eleccionario, pero la realidad dentro es que no hay médicos, no hay enfermeros, no hay bajo ningún punto de vista insumos, una ambulancia, no hay cama, muchísimos casos de gripe A que lo niegan bajo todo punto de vista. Entonces una muy linda fachada con un infierno adentro. El Hospital Provincial de Ezeiza, más o menos lo mismo. Una espectacular fachada, por ahí un poco más de inversión privada, dentro del hospital interactuando el ámbito privado y el ámbito público, porque grandes servicios, o sea, mucha cantidad de servicios están tercerizados. Hay una fundación,
Sí, una fundación que la maneja obviamente Afnequian, donde la atención al público en el hospital privado es de la fundación. ¿Entendés? Entonces vos ahí, ¿qué tenés? La contrapuesta de que la fundación para sus empleados los tenés de una manera y al otro, y al que está al lado, que es el trabajador estatal público, le vulneran todos los derechos. exactamente. Y eso juegan tanto el rol preponderante de los tres intendentes, de Esteban Echeverría y de San Vicente, donde son amos, dueños y señores feudales, como pasa en todo el resto de la provincia. ¿Cómo está organizado el municipio, digamos? ¿Qué programas, sí, tiene? ¿Cuántos centros de salud? El municipio cuenta con un hospital que, bueno, como comentaba recién mi compañero, atravesando la precariedad absoluta, y está compuesto de 24 o 26 unidades sanitarias. 26 unidades sanitarias en Esteban Echeverría, los cuales son solamente de esas 2 24 horas y 3 más de 12 horas. El resto son de 8. Y bueno, y es un problema también porque, por ejemplo, lo que decíamos recién, una ambulancia para 350.000 habitantes, un quirófano para 350.000 habitantes, la discontinuidad de insumos en las unidades sanitarias, la falta de mantenimiento y de seguridad en las unidades sanitarias, la falta de personal, que es algo que preocupa porque a veces te encontrás en unidades sanitarias donde el personal de limpieza también está haciendo la tarea administrativa. Cumplen los compañeros a veces hasta 1, 2 o 3 funciones en su lugar de laburo y bueno, digamos, la remuneración en el salario no se ve reflejado. Y no, este distrito no es el ejemplo el que dice, viste, igual tarea, igual remuneración, acá no existe. Y en Ezeiza, digamos, el sistema de salud, si bien como en cualquier distrito del conurbano está atravesado por una crisis, dentro de todo el funcionamiento es un poco más llevadero y tenés una accesibilidad en los centros sanitarios de Ezeiza mucho más grande que en Monte Grande. Sí, allá hay, por distrito tenés 3 unidades sanitarias 24 horas y 4 de 12, el resto son de 8. En todos los barrios tenés unidades sanitarias, tenés 3 centros pediátricos que son también maternidades sanitarias que están por fuera del hospital, esas cosas, ¿no? Por ejemplo, las que son las cunitas, que son los centros pediátricos que asisten a las criaturas. Y digo, dentro de todo, Ezeiza tiene un sistema de salud que está mucho más aceitado que el de Esteban Echeverría. Creo que cada unidad sanitaria tiene ambulancia propia, claro, seguridad propia, hay unidad de traslado coronario. De todas maneras, en Esteban Echeverría se le suman que hay enfermedades estacionales como la que dijo él, como por ejemplo la gripe A y demás, pero tenés enfermedades permanentes como la sarna. La sarna, claro, es una enfermedad permanente. Yo creo que en algunos barrios no se va nunca. Claro, por las chancherías, porque hubo chancherías en el pasado y la sarna queda en la tierra. Entonces, bueno, pero yo creo que de igual manera es una falta, esto es totalmente por una cuestión de gestión. Esto es un error de gestión entre un intendente y el otro. Un intendente que quizás aceita un poco más el sistema de salud, invierte un poco más y lo hace un poco más llevadero, como por ejemplo yo que vivo en Ezeiza, en ese sentido, cuando uno, viste, tiene que decir las cosas. Y en Echeverría, nosotros, por ejemplo, hemos tenido acceso a la rendición de cuentas del 2012 y, por ejemplo, ha invertido ejecutado 115 millones del presupuesto y uno no lo ve reflejado a eso. Y ahí es el problema. Entonces nosotros creemos que es un problema de gestión el de Esteban Echeverría y no tanto de presupuesto. Nosotros abarcamos, hay un agravante que no lo tiene ningún distrito, o sea, si me refiero a Ezeiza, no tiene ningún distrito en la provincia de Buenos Aires, que es, ni en el país, que es el aeropuerto internacional, por el cual ingresan millones de personas al año, y los sistemas sanitarios tampoco son los ideales en muchas partes del resto del mundo, ni tampoco acá se hace al ingreso un control de todo lo que puede llegar a ingresar. En lo alimenticio sí. En lo alimenticio sí. En lo alimenticio sí, porque los organismos del Estado ahí sí funcionan, pero en lo que es salud humana, bajo ningún punto de vista. Los centros bromatológicos de las municipalidades no funcionan. Bueno, en realidad los centros bromatológicos son funcionales a la política de turno. Ese es el gran problema. Porque, por ejemplo,
El caso de la cocina del Policlínico Santa Marina, de los trabajadores intoxicados por las viandas que la municipalidad compraba. Después resulta que en la rendición de cuentas vemos que la empresa que hacía las viandas era el primo del ex secretario de gobierno que había facturado en vianda más de 2,5 millones de pesos. Digo, entonces viene bromatología, hace un acta, constata de que estaba vencida las viandas que se venían consumiendo esa semana, y luego interviene el poder político de turno, el acta desaparece y se le abre una nueva acta diciendo que está todo bien. Y eso deja un saldo de despido de trabajadores, por ejemplo, que fueron 5. No, y ahí es donde se ve en el sistema de salud, donde más se ve lo que ha hecho la actividad privada o las políticas neoliberales en la vida humana. En un hospital público tenés que el sistema de cocina es privado, el sistema de seguridad es privado, el sistema de lavandería es privado, el sistema de esterilización es privado, las decisiones son casi privadas, y al final lo único público es la gente que va a atenderse, nada más. Y es como dice, todo lo privado es negocio de alguien. Porque si fuera estatal, le saldría más barato al Estado. Una manera de fortalecer el Estado también. Es una política que nosotros de esta seccional bancamos y sostenemos. Por eso celebramos cuando se reestatizó el personal de limpieza en los hospitales provinciales, cuando el personal de seguridad también pasó a ser estatal, y nosotros lo que creemos es que bueno, que todo, se tienen que acabar hasta las concesiones de los bufetes de los hospitales. Tiene que ser todo del Estado. Porque realmente, si vivimos en una Argentina de progreso, tenemos que ser sinceros y ya dejar el discurso atrás de que lo privado es mejor que lo del Estado. Nosotros tenemos que salir a convencer a la gente que el Estado es un Estado fuerte, que es un Estado que puede ser funcional y que si el Estado tiene que ser participativo. Cualquier herramienta que pueda concientizar de 10.000 a 1, nosotros lo vamos a celebrar, porque digo, necesitamos muchos compañeros que comprendan esto, porque realmente creemos que el camino es fortalecer el Estado y no privatizarlo. Ya tuvimos una ardua experiencia de eso. Ha habido avance. Hubo una gran cantidad de trabajadores registrados que han pasado a atenderse en el sector privado en razón de haber tenido un trabajo en blanco. Ahora, la matriz distributiva no cambió. La distribución de la riqueza en este país no cambió a grandes rasgos. El modelo productivo no cambió. Y en el conurbano bonaerense, la mayoría de la gente todavía sigue atendiéndose en el sector privado, en el sector público, porque no tiene acceso a un trabajo registrado, porque no tiene acceso a una obra social, y el sector público no ha acompañado ese crecimiento.